No necesita demostración la aseveración de que en el país se instaló un esquema de corrupción en las instituciones públicas abarcante, sobrevaluaciones por doquier, sobornos a torrente, enriquecimiento ilícito multiplicados, en fin, todas las expresiones de corrupción administrativa conocida por la sociedad moderna. Esto demandó la instalación de un esquema de protección a la corrupción y a quienes la practicaban. Este esquema de protección a la corrupción y a quienes la practicaban en las instituciones públicas, fueran estos empresarios, políticos o burócratas que se servían del ejercicio del poder político para mediar entre las asociaciones corruptoras de empresarios y políticos. No importa las expresiones que tuviera, hubo de necesitarse un esquema de protección. Y este esquema de protección fue la impunidad. La impunidad que garantizaba que no hubiera régimen de consecuencia para quienes violaban la ley con acciones tipificadas como criminales. El robo de los fondos colectivos, el robo de los recursos públicos. Estos robos que muchas veces derivó en homicidios o en asesinatos, pero se instaló un sistema de protección y este fue un sistema de impunidad. Ahora, para instalarse ese sistema de impunidad, tenía que garantizarse el no accionar del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el brazo persecutor del crimen en manos del Estado Nacional. O sea, el Estado Nacional ha organizado el Ministerio Público para que persiga el crimen y al criminal. Y para que hubiera impunidad, el Ministerio Público tenía que renunciar a ese deber, a esa obligación que le imponía la ley. Y lo hizo, por lo menos frente a la corrupción y frente al crimen organizado que tuviera protección política. Eso ni siquiera hay que demostrarlo. Basta una afirmación simple para conectarse con el prejuicio social que se ha construido a partir de la observación empírica del individuo sobre el comportamiento del Ministerio Público. Yo presentaba un hecho simple ahorita, pero esos hechos usted los multiplica en dimensión y en número por lo que usted quiera. Y va a encontrar la expresión de lo que vivimos aquí durante los últimos años. Pero además de que el Ministerio Público renunciara a cumplir con su papel persecutor y se involucrara incluso en la construcción de la impunidad a partir de expedientes que más que orientados a condenar estaban orientados a burlarse del país, de la ciudadanía. También, además del Ministerio Público, se necesitaba la participación de la Cámara de Cuentas. Porque cuando la Cámara de Cuentas, que es una institucionalidad con gran poder incriminatorio, presentara ante el Ministerio Público una auditoría que acusara
a alguien, el Ministerio Público estaba obligado a construir un expediente. Y si bien es cierto que el expediente del Ministerio Público podía estar contaminado y orientado, como lo hizo, a construir impunidad, a garantizar el descargo de los imputados en ese expediente, si bien es cierto que esto lo podía hacer el Ministerio Público, no es menos cierto que el hecho de que la Cámara de Cuentas presentara la auditoría de los robos en las instituciones públicas ya implicaba una condena social para el responsable del hecho, aunque el Ministerio Público le garantizara impunidad. Pero ocurre que en República Dominicana se sobrevaluaban las compras y los servicios que eran grandes hasta en un 40%, lo que significaba que si un presupuesto para construcciones tenía un contenido de 200,000 millones de pesos, señores, se estaba llevando la corrupción 80,000 de esos 200,000 millones de pesos. Pero bájelo más. Diga que se estaba llevando 20,000. Y si nosotros tenemos que entre el 2004 y el 2020, aquí se dedicaron 2 billones de pesos en construcciones. De lo que estamos hablando, señores, es que más de 400,000 millones de pesos se llevó la corrupción. Ahí no están solamente políticos del PLD, ahí está una cadena grande de empresarios que se llevaron más de 400,000 millones de pesos en corrupción. Miren, señores, para que ustedes tengan una idea, solamente en la capitalización en términos de subsidio se han llevado más de 500,000 millones de pesos. Después de la capitalización en subsidios al sector eléctrico, el subsidio aumentó y se llevó en estos 20 años más de 500,000 millones de pesos. Supongamos que nosotros, en un cálculo así empírico, sin rigor técnico, estimemos que se llevó la corrupción 400,000 millones de pesos. Para llevarse esos 400,000 millones de pesos tenía que operar la Cámara de Cuentas como lo que operó, como parte del entramado de impunidad. Por eso es correcto, muy correcto, que el Ministerio Público concentre su accionar investigativo y su interés de enfrentar la corrupción en enjuiciar la conducta de la Cámara de Cuentas. Porque la impunidad que se construyó aquí no podía construirse sin el Ministerio Público y sin la Cámara de Cuentas. Son los dos soportes fundamentales de la impunidad que rodeó la corrupción durante los últimos 20 años. Son los dos soportes fundamentales, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público. Por tanto, el Ministerio Público tiene que encaminar todas las diligencias investigativas necesarias para establecer toda la responsabilidad de la Cámara de Cuentas en todo este entramado de impunidad y de corrupción que nos cubrió y nos avergüenza a todos. En todo este entramado de corrupción que se llevó la educación de calidad que debía recibir el joven y el niño dominicano. En todo este entramado de corrupción que se llevó el 3 o el 4% del PIB adicional que debía invertirse en salud. Todo lo que se llevó la corrupción en términos de la infraestructura que debía construirse para mejorar los servicios en República Dominicana, para mejorar el derecho a recibir agua potable que tenían los excluidos de los campos y ubicados en lugares lejanos,
El derecho que tenía la gente a recibir agua potable en el Gran Santo Domingo, que por cierto, ahí en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado, que era un antro de corrupción, por cierto, no se va a hacer nada. Y no se va a hacer nada en muchas partes, porque hay muchos funcionarios actuales que están comprometidos con la impunidad. Pero en definitiva, y lo que quiero decir, y es la motivación fundamental de mi comentario, ojalá el Ministerio Público pueda establecer sin ningún tipo de duda toda la complicidad de la Cámara de Cuentas en la corrupción administrativa que nos arropó a nosotros y toda la complicidad de la Cámara de Cuentas en la instalación del esquema de impunidad que garantizó que aquí todo el mundo saqueara el Estado sin ninguna consecuencia. Gracias, Isidro.